Muy buenas y continuamos con nuestro curso de introducción a Node.js, Express y MongoDB, donde vamos a empezar con el tema 2, ¿de acuerdo? Donde vamos a hablar sobre Node.js, ¿de acuerdo? Este tema va a ser focalizado y centrado sobre Node.js. Pero antes de empezar a hablar sobre Node.js, vamos a hacer un breve repaso rápido de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿vale? En el tema anterior, recordamos que hemos repasado fundamentos básicos de programación, ¿vale? Como lo que era un bucle, las funciones, ¿vale? La sintaxis flecha para funciones con JavaScript, lo que era el scope, ¿vale? Que teníamos variables globales o variables locales, hemos visto los comentarios, ¿vale? Cómo se declaran variables, los tipos de variables, hemos hecho un breve repaso de todo lo que hemos dado anteriormente o un repaso de las bases básicas de JavaScript, ¿vale? Luego también, en el tema anterior, acabamos revisando cómo se instalaba Node.js, lo vimos desde la web oficial de Node.js y también lo vimos desde línea de comando, ¿vale? Con esas links que os dejé para poder instalarlo. Y luego también acabamos viendo lo que era el Node Version Manager, ¿vale? Que nos permitía utilizar nodes, las diferentes versiones de Node, ¿vale? Para poder probar nuestro código en una versión u otra. Entonces, ¿qué vamos a hablar en el tema de hoy? Lo que vamos a hacer es un breve repaso sobre algunos conceptos más de programación necesarios y luego ya nos adentraremos en lo que es Node.js, hablaremos del gestor de paquetes de NPM y hablaremos del manejo de errores, ¿vale? Lo que se conoce en inglés como error handling. Entonces, vamos a empezar allá con ese repaso, ¿vale? Vamos a repasar el concepto de los callbacks, ¿vale? ¿Qué es un callback? Pues básicamente un callback es una función, ¿vale? Tal y como la conocemos, que se pasa a otra función como argumento, como parámetro de entrada de esa función, ¿vale? Yo creo que con este ejemplo lo vamos a recordar y lo vamos a ver más claramente. Si vemos en la primera parte, estamos creando una función de nombre saludar que recibe un parámetro de entrada que se llama nombre. Y lo que va a hacer esta función va a ser crear una alert, ¿vale? Una alerta, mostrar una alerta de hola más el nombre que le pasemos como parámetro de entrada o como argumento de entrada. Es decir, si a esta función saludar yo le paso como parámetro de entrada el nombre Jordi, lo que cuando se ejecute lo que va a hacer es crearme una alerta en el navegador que diga hola Jordi. Perfecto. Ahora a continuación creamos una nueva función que se va a llamar procesar entrada de usuario. Y vemos que aquí por parámetro le estamos indicando callback, ¿vale? Que esto va a hacer referencia a esta función que le vamos a pasar. Entonces, seguidamente, vamos a crear aquí una variable nombre que va a ser un prom, ¿vale? O sea, es decir, recordamos, cuando hacemos un prom, nos va a indicar lo que nosotros indicamos aquí entre paréntesis para que le demos un valor, ¿vale? Lo que yo ponga en esa ventana del prom, ese valor que yo introduzca ese nombre, se me va a guardar en la variable nombre. Y seguidamente se va a llamar a esa función callback que hemos pasado por parámetro, ¿vale? Y le vamos a pasar el argumento de nombre. Todo esto, ¿cómo se procesaría? ¿Cómo se plasmaría? Pues se plasmaría de esta forma que tenemos aquí. Llamamos a la función procesar entrada de usuario y le pasamos la función que va a utilizar como callback, ¿vale? Que es la función de saludar, ¿vale? Entonces lo que va a hacer este código es empezar a ejecutar la función procesar entrada de usuario, donde va a hacer un prompt para que nosotros ingresemos un nombre y luego este nombre se lo va a pasar a la función callback, que la que hemos indicado en esta línea final es la función saludar. Por lo tanto, se va a ejecutar la función saludar con la variable nombre, ¿vale? Y aparecerá la alerta de hola más el nombre que hayamos escrito, ¿vale? Esto es una forma, bueno, para recordar lo que era una función callback. Luego recordamos también lo que eran las promesas, ¿vale? Las promesas básicamente se podría definir, tal y como lo tenemos aquí en el PowerPoint, es que es un proxy, ¿no? Para un valor no necesariamente conocido en el momento que es creada la promesa, ¿vale? En otras palabras, esto es ejecutar un código asíncrono, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer una llamada o vamos a realizar a ejecutar unas ciertas líneas de código y vamos a esperar a que estas líneas de código o esta llamada que hagamos hacia afuera, ¿vale? Se ejecute, se complete para poder seguir adelante con nuestro código, ¿vale? Es decir, vamos a ejecutar un código, vamos a esperar que se acabe de ejecutar ese código y recibamos una respuesta para seguidamente hacer algo con esa respuesta que hemos recibido, ¿vale? Ahora puede sonar un poco raro, pero aquí os dejo un link
¿vale? De la web de desarrollo de Mozilla, donde vais a encontrar muchísima más información, ¿vale? Entonces, de la mano de las promesas, tenemos lo que es la programación asíncrona, ¿vale? Que es una forma de programación que, como va relacionado con las promesas, ¿vale? Prácticamente similar, es lo mismo, nos sirve esta definición, que digamos que una función asíncrona es una función que se ejecuta por separado del código principal y una vez ha finalizado se notifica la llamada a su finalización, ¿vale? Es decir, me vuelvo a repetir, hacemos uso de una función asíncrona de manera que se va a ejecutar un código, ¿vale? Y nosotros vamos a esperar a recibir la finalización y la respuesta a ese código para seguir adelante con el código de nuestro proyecto, ¿vale? Y la programación asíncrona se utiliza con async y await, ¿vale? También lo podemos utilizar con promesas, pero la sintaxis async y await nos facilita muchísimo el uso de la programación asíncrona, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos, y como ya os he comentado, async y await es una sintaxis que nos va a permitir trabajar con promesas, con código asíncrono, de una manera muy cómoda, la verdad. Y aquí también os dejo un link informativo donde podréis encontrar muchísima más información sobre las funciones asíncronas. Entonces, vamos a ver cómo funciona una función asíncrona, ¿vale? Vamos a empezar analizando esta función resolve after 2 seconds, ¿vale? Que lo que va a hacer esto es crear una promesa, ¿vale? Es decir, yo voy a esperar a que se ejecute este código que yo tengo aquí, ¿vale? Que se ejecute todo el código dentro del resolve, dentro de la promesa, y una vez se ejecute este código, yo haré algo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hace este código. Pues este código lo que hace es, nos va a devolver el valor de esta promesa con un set timeout, que ya veremos dentro de unas diapositivas lo que es, y nos va a devolver cada 2 segundos un resolve, ¿vale? Nos va a enviar esta información, ¿vale? Nos quedamos hasta aquí. Entonces entra aquí la parte ya en la parte inferior lo que es la programación asíncrona, con el async y el await. Para definir una función asíncrona, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra clave async, seguidamente de la palabra clave function y el nombre de la función. Entonces, dentro de los corchetes tenemos que escribir nuestro código, ¿vale? Entonces vamos a imprimir por pantalla calling y seguidamente vamos a crear una variable result que va a esperar, ¿vale?, al resultado de la función resolve after 2 seconds. Y como vamos a tener que esperar a recibir la respuesta a la finalización de esta función, para poder seguir adelante en nuestro código, vamos a hacer uso de la await, ¿vale? Vamos a indicar await y la función que queremos esperar. Entonces, lo que únicamente va a hacer esta línea de código es almacenarme en la variable result la respuesta que yo reciba de la variable result after 2 seconds, ¿vale? Pero esta línea de código se va a esperar a recibir esta información. ¿Y cuánto va a tardar? Pues ya lo hemos visto, 2 segundos, ¿vale? Va a tardar. Entonces, una vez se haya ejecutado esta línea y hayamos recibido la respuesta, lo vamos a imprimir por pantalla. Y lo que vamos a esperar recibir es el resolved, ¿vale? Que tenemos aquí. ¿Vale? En otras palabras, cuando yo ejecute la función asyncall, se me imprimirá por pantalla el calling, seguidamente se me esperará a recibir y a que finalice la función resolve after 2 seconds, es decir, estamos haciendo aquí un trabajo asíncrono, ¿vale?, esperando recibir la información final de esta función, y finalmente, una vez tenemos este valor de vuelta que estará almacenado en la variable result, lo imprimimos por pantalla, ¿vale? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿cuánto va a tardar en recibir el result, la información? Pues va a tardar 2 segundos, ¿vale? Que es como lo que tenemos aquí preparado, ¿vale?, en esta función de aquí arriba. Vale, continuamos. Vamos a hablar sobre la clausura. ¿Qué es la clausura? Pues básicamente es que una función dentro de otra función, ¿vale? Por decirlo así, de una manera rápida y sencilla. Es decir, nosotros vamos a crear una función y dentro de esta función vamos a crear otra función. Y como está dentro de esta función principal, no vamos a poder utilizar esta función fuera de la función principal. Solo y únicamente la vamos a poder utilizar dentro de la función principal.
Vale, aquí os dejo un link informativo con más información para que refresquéis y ahora vamos a ver este breve ejemplo que nos servirá ya para aclararnos. Creamos una función principal que será iniciar, ¿vale? Entonces, esta función lo que hará es crear una variable llamada nombre y le almacenará el valor de mochila, ¿de acuerdo? Si recordamos, esta variable será local, ¿vale? La estamos creando dentro de esta función. Ninguna otra función va a poder acceder a esta variable nombre. Entonces, seguidamente, dentro de esta función principal iniciar, vamos a crear una nueva función, que será la función mostrar nombre. Es decir, es una función interna, es decir, una función clausura. Y lo único que va a hacer esta función es crearme una alerta, con el valor almacenado dentro de la variable nombre, que es mochila en este caso. Entonces, lo que yo voy a hacer seguidamente, ya la tengo creada, es llamar a esta función y mostrar nombre para que se ejecute dentro de mi función iniciar. Entonces, una vez ya montada mi función y creada, yo voy a ejecutar la función iniciar. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a asignar mochila a la variable nombre y seguidamente va a ejecutar la función que tenemos creada dentro de esta misma función principal, mostrar nombre. O sea que me va a mostrar una alerta del nombre mochila, ¿de acuerdo? O sea, básicamente es eso, tener una función creada dentro de otra función. Vale, vamos allá con los timers, ¿vale? Que ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, hemos visto un timer que era el setTimeout. ¿Vale? En la diapositiva, si clicáis en el setTimeout y en el setInterval, tendréis ese enlace a la guía de desarrollo de Mochila, donde tenéis mucha más información. Entonces, vamos con el primero. El setTimeout. ¿Qué hace este timer? ¿Vale? Pues este lo único que hace es establecer un temporizador que ejecuta una función o un bloque de código, ¿vale? Después de que se transcurra este tiempo que hemos establecido. ¿Vale? De otra manera sería, este setTimeout lo que va a hacer es, yo le voy a indicar a este setTimeout un tiempo, ¿vale? A lo mejor 2, 3, 4, 5, 6 segundos, lo que yo quiera, y una vez finalice ese tiempo, va a ejecutar una función que yo le haya indicado, ¿vale? Lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, el setTimeout, ¿vale? Donde a esta función le estoy diciendo que cada 2 segundos me ejecute lo siguiente, ¿vale? Entonces, básicamente funciona así, ¿vale? Indicamos un tiempo y indicamos la función que queremos que se ejecute una vez pasado ese tiempo. Luego tendríamos el setInterval, ¿vale? Que lo único, bueno, como ya nos suena esa palabra, hace intervalos, ¿vale? Es decir, que va a ejecutar la función o el bloque de código de forma repetitiva cada vez que termina el periodo de tiempo que nosotros le hemos indicado, ¿vale? Es decir, si yo le indico cada 2 segundos y le indico la función que ha de ejecutar, el setInterval lo que va a hacer es cada 2 segundos va a ejecutar esa función, ¿vale? Ejecutará la función, pasarán 2 segundos, la volverá a ejecutar, pasarán 2 segundos y así continuamente, ¿vale? Entonces vamos a parar aquí y nos vamos a ir al siguiente vídeo a hablar ya sobre lo que más nos interesa, que es Node.js.